Después del consistorio extraordinario celebrado la semana pasada, lo más importante de la actualidad de la Iglesia esta semana ha girado en torno a lo que se debatió, se trató dentro de ese consistorio, lo que se ha podido saber naturalmente. Sobre todo dos intervenciones, una la del cardenal arzobispo emérito de Hong Kong, cardenal Zen, y la otra la del cardenal Rocher, que es prefecto del dicasterio para el culto divino. El cardenal Zen, verdaderamente un guerrero de Cristo, un luchador de Cristo, amenazado por el régimen comunista chino, que fue recibido en la misma mañana que empezaba el consistorio por el Papa León, contrastando así con lo que había hecho el Papa Francisco, que no le quiso recibir a pesar de sus reiteradas peticiones. El cardenal Zen intervino en el consistorio delante, por ejemplo, delante del Papa, pero también delante de los más acérrimos defensores del concepto de sinodalidad del pontífice anterior, con una crítica demoledora a lo que era ese concepto de sinodalidad. Dijo, entre otras cosas, que era falso que en el sínodo, sobre la sinodalidad, hubiera hasta representado todo el pueblo de Dios. Había, dijo, una selección de ese pueblo de Dios que coincidía con lo que se quería después aprobar. Además, calificó como un insulto a la dignidad de los obispos cómo se había llevado a cabo ese sínodo. Y dijo que era blasfemo, así lo afirmó, que era blasfemo decir que el Espíritu Santo ahora quería unas cosas que eran contrarias a todo lo que el Espíritu Santo había manifestado a través del magisterio y la tradición en los 2000 años anteriores de la Iglesia. Una crítica, por lo tanto, demoledora, que concluyó afirmando que el concepto de sinodalidad, repito, estaba el cardenal Grech y estaba el Papa allí delante, que se está intentando implantar en la Iglesia, o que se estaba intentando implantar en la Iglesia, nos acerca más a los anglicanos que a los ortodoxos y que va a tener las mismas consecuencias destructivas que está teniendo la aplicación de la democracia en los anglicanos con la ruptura gravísima de la unidad interna entre ellos. El 80% se han separado del 20% restante. El otro que intervino a través de un texto escrito, no oralmente, fue el cardenal Rocher. Justificó las restricciones a la misa tradicional alegando que es necesario que haya una única manera de celebrar la Eucaristía, porque eso garantiza la unidad en la Iglesia. Lástima que Rocher olvidó recordar en su alegato que en la Iglesia existen legítimamente muchas formas de celebrar la Santa Misa, por ejemplo, los ritos de las iglesias católicas orientales, o ritos antiguos que se siguen celebrando, el rito mozárabe en España o el rito ambrosiano en Milán. Así que su argumento a favor de que se suprima la misa tradicional en aras a la unidad de la Iglesia no se sostiene debido a lo que la realidad constata. Pero creo que ha sido también muy interesante el balance que ha hecho una revista italiana, Panorama, que tiene una tirada de 400.000 ejemplares semanales, sobre cómo es el pontificado del Papa León después de este consistorio extraordinario. Para la revista Panorama no le cabe ninguna duda que el Papa León es más de Benedicto que de Francisco, más ratzingeriano que bergogliano. Y lo apoya esta afirmación en dos cosas. Primero, lo que ha sucedido en el consistorio. Esta revista, este artículo de la revista, se publica después del consistorio extraordinario. Ha sido un ejercicio de sinodalidad, lo han reconocido todos, pero muy distinto, porque ha habido escucha,
Ha habido diálogo, ha habido oración, pero ¿qué es lo que no ha habido? Votaciones. Se ha escuchado, se ha hablado, posiblemente se ha discrepado con educación, pero no ha habido votaciones. Es decir, no ha habido, supuesto, no ha habido intervención de laicos porque era un consistorio de cardenales, no un sínodo. Pero es que no ha habido un documento que se votara y que se aprobara con más o menos fuerza por parte de los participantes para ofrecer al Papa una línea, un pensamiento. No, simplemente ha sido escucha, diálogo, oración. Al Papa se le han presentado privadamente unas conclusiones, pero que no eran unas conclusiones votadas, unos artículos que se votaban en el aula. Y de ese panorama, este ejercicio de la sinodalidad es tradicional y está más en la línea de Benedicto que la de Francisco. Y además se refiere también a la decisión que ha tomado el Papa León de dedicar sus catequesis semanales a los textos del Concilio Vaticano II, dejando claro, son palabras de él, que hay que ir a la letra del concilio y que hay que dejar de lado lo que se llamó el espíritu del concilio, es decir, una interpretación ideológica de esos documentos conciliares, una interpretación ideológica liberal, progresista, de izquierdas. Esto le sitúa, insisto, opinión de la revista Panorama, mucho más en la línea de la hermenéutica de la continuidad del Papa Benedicto que de la hermenéutica de la ruptura que, según la revista, habría intentado aplicar el Papa Francisco. Hermenéutica de la continuidad, que significa que el Concilio Vaticano II, que no hay que olvidarlo, fue un concilio pastoral, no un concilio de definiciones dogmáticas. Por lo tanto, como todo concilio pastoral o como concilio pastoral, algunas de sus afirmaciones pueden ser ambiguas y necesitan interpretación. Y se pueden interpretar de acuerdo a la tradición hermenéutica de la continuidad o con una hermenéutica de ruptura, y eso fue lo que se llamó el, entre comillas, espíritu del concilio, en función del cual se ha justificado todo. Se ha justificado desde los abusos litúrgicos, esas misas que el propio Papa Francisco dijo que eran insoportables, hasta los abusos en la interpretación o en la destrucción, mejor dicho, de la moral católica. ¿Un Papa León más ratzingeriano que bergogliano? Pues habrá que verlo. Habrá que verlo en función, por ejemplo, de los nombramientos que ya no pueden tardar mucho en llegar. De hecho, esta semana se ha producido uno sorprendente. El nuncio en Argentina. Argentina es un gran país con muchísimos católicos, un país muy importante dentro de la Iglesia Católica. Además, es el país del difunto pontífice, del Papa Francisco. El nuncio en Argentina ha sido trasladado esta semana a Albania, un pequeño país, ciertamente en Europa, en los Balcanes, pero con una exigua minoría católica, porque en su mayoría es un país musulmán, desde la época en que los turcos invadieron esa parte de Europa y se salvó de la islamización Croacia y Serbia. De Argentina hasta Albania. Eso ha sido interpretado como una degradación, es decir, tú eres una persona importante porque eres nuncio en Argentina, bueno, pues te pueden pasar a otro denuncio, a otro país de más o menos equivalente importancia, pero Albania. ¿Y por qué la degradación? Es decir, ¿por qué esto? ¿Por qué ha ocurrido esto? Todo el mundo ha interpretado este cambio como una forma de decir por parte del Papa León: no me gustan los nombramientos de obispos que se han hecho en Argentina. ¿Hay motivos? Esta es la cuestión. ¿Era el nuncio en Argentina responsable de las ternas que se enviaban al Vaticano
para proponer obispos para las sedes que iban quedando vacantes? ¿O era un simple cartero que se limitaba a avisar al que había sido nombrado obispo de lo que ya venía de Roma con el nombramiento hecho sin que él prácticamente interviniera para nada? Eso seguramente lo dirá la historia, pero en todo caso la constatación es que ha pasado el nuncio de Argentina a nuncio en Albania, y esto, repito, todos lo han interpretado como un aviso, es decir, no le gusta al Papa lo que ha ocurrido en Argentina. Las consecuencias vendrán dentro de poco cuando se sepa quién es el nuevo nuncio y cuáles serán los nuevos nombramientos. Ahora bien, si hay, me parece a mí, algo que manifiesta con toda claridad la diferencia entre el Papa León y el Papa Francisco, ha sido lo ocurrido, lo que está sucediendo en torno a Venezuela. Esta semana, el Papa León ha recibido a la premio Nobel y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. La ha recibido justo antes de que la recibiera el presidente Trump, lo cual era un espaldarazo previo, un apoyo deliberado y público. Y la entrevista ha terminado, como siempre, con una fotografía en la que a ambos se les ve sonrientes y felices. Naturalmente, María Corina estaba entusiasmada. Un apoyo del Papa León a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, con fotografía sonriente incluida. Pero es que enseguida se ha publicado la foto del Papa Francisco cuando recibió a Maduro. Una foto en la cual el Papa Francisco se dejó fotografiar, está en el Vaticano, no fue una foto robada, es una foto oficial, se dejó fotografiar bendiciendo a bendiciendo a Maduro, cuando ya se sabía de sobra quién era él, cuando ya se sabía que era un dictador sangriento, cuando ya se sabía que tenía las cárceles llenas de presos políticos, que muchos de ellos eran torturados, cuando ya se sabía de sobra que millones de venezolanos habían tenido que huir de su país para salvar su vida o su dignidad. El Papa Francisco le recibe en el Vaticano y se deja fotografiar bendiciéndole. Ahí está la foto, una foto vale más que 1000 palabras. ¿Y qué pasó? No pasó nada. ¿Qué hubiera ocurrido si un papa hubiera aparecido bendiciendo a un sangriento dictador de derechas? Naturalmente no pasó nada, porque los medios de comunicación mundiales, que están en su inmensísima mayoría a favor de la izquierda y por lo tanto a favor del comunismo. Y aunque sea sangriento, no pasa nada. Pero si hubiera sido un dictador de derechas, el clamor hubiera sido tan grande que el Papa se hubiera visto obligado a dimitir. Contraste entre León y Francisco, la foto. El uno recibe a María Corina Machado, y la recibe amable, cariñosamente, sonrientemente, y el otro recibe a un dictador asesino y se deja fotografiar bendiciéndole. Ahí está. No es que haya una interpretación equívoca o malintencionada. Ahí está. La fotografía está clarísima, la diferencia entre ambos también está clarísima. Una última nota de esta semana, alegre y esperanzadora. Ha empezado, por concesión del Papa León, el Año Santo Franciscano, el jubileo por el Año Santo Franciscano, con motivo del 8º centenario de la muerte de San Francisco de Asís en este año 2026. Nosotros, como franciscanos de María, nos alegramos, agradecemos y nos unimos y participaremos de este jubileo, que servirá para conseguir la indulgencia plenaria para difuntos y para uno mismo,
y que servirá también para profundizar en la extraordinaria y profundísima espiritualidad de San Francisco de Asís. Seguimos rezando por el Santo Padre, seguimos rezando por la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.